buen día, bienvenidos a Río de Gracia. Qué gusto que te conectes con nosotros este domingo. Te invito a que junto con tu familia busques un espacio, un tiempo, recordando aquellos domingos en que nos podíamos juntar y dispongamos un tiempo para alabar al Señor, después para escuchar su palabra y al final unos anuncios. Dios los bendiga. Vamos a tener nuestro tiempo de alabanza y sé que en esta experiencia que hemos vivido en las últimas semanas no es fácil a veces conectarnos para alabar a Dios, pero yo te pido que hagas un esfuerzo esta mañana y que intentes ahí donde estés, sea que estés acompañado o lo veas solo esta reunión, pedir que Dios nos permita a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros conectarnos en alabanza y en adoración. Siempre estar en los lugares de reunión, en los cultos públicos, nos ayuda a centrarnos quizás por el mismo ambiente, aunque no es el ambiente, es el corazón que disponemos, pero también a veces las circunstancias nos ayudan a conectarnos mejor. Vamos a tener dos cantos y que estos mismos preparen nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros. El primer canto dice: alábenle cielos. de la tierra.
grandeza cantamos con nuestra voz y reconocemos que grande es nuestro Dios. De gloria y esplendor se viste nuestro Dios. Me adoren la creación, me adoren la creación. Se cubre con la luz y la oscuridad tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Grande es nuestro Dios, cantaré grande es nuestro Dios, y todos verán que grande es nuestro Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad, principio y final, principio y final. Bendita Trinidad, Padre y Majestad, Cordero y León, Cordero y León. Grande es nuestro Dios, cantaré grande es nuestro Dios, y todos verán que grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios, cantaré grande es nuestro Dios, y todos verán que grande es nuestro Dios. Si tú eres digno de adorar, Rey y autoridad, quiero cantar grande es nuestro Dios. Si tú eres digno, si tú eres digno de adorar, Rey y autoridad, quiero cantar grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios, cantaré grande es nuestro Dios, y todos verán que grande es nuestro Dios. Señor, recibe nuestro agradecimiento profundo, un corazón rendido a ti. Señor, si los cielos de los cielos no te pueden contener, jamás pretenderíamos contener tu grandeza en nuestra cabeza, porque eres, Señor, tan sublime, tan excelso, tan santo, tan puro, tan nítido, que nos cuesta, Señor, poder entender tu grandeza, pero lo que nos has revelado, lo que sí podemos entender, porque te humillaste y te hiciste un ser humano y habitaste en toda la plenitud de la persona de Jesús, para que pudiéramos entenderte mucho mejor.
gracia, de misericordia, de compasión, lleno de verdad, de sabiduría y de grandes promesas que tienes para nosotros. Y eso sí entendemos, Señor, de una manera muy clara, cuánto nos amas. Así es que recibe nuestra alabanza, lo que somos, y permítenos, dentro de todo lo posible, poderte servir de la mejor manera, como es digno de Dios que eres tú, el único Dios verdadero. Bendice a tu pueblo, sacia a tu pueblo, y gracias por coronarnos de favores todos los días. Esperamos el día de gloria, Señor, en que estemos ante tu presencia y te alabemos por los siglos de los siglos a una voz, y todos te digamos que te amamos. Alabado sea, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dios les bendiga. Buenos días, es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios este domingo. Así es que allí en tu lugar, donde te estés conectando, sea que estés solo o que estés con tu familia, te pido que abras tu Biblia en el capítulo 1 a la carta a los Efesios. Voy a concluir con algunos versículos que dejé hace algunos domingos pendientes, porque fue lo del confinamiento, pero creí oportuno volver a retomar las predicaciones o el estudio a la carta a los Efesios. Vamos a estudiar esta mañana los versículos del 11 al 14, pero antes de hacerlo vamos a orar para que Dios nos dirija esta mañana. Cierra tus ojos. Amado Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das y nos brindas de ver tu palabra. Enséñanos, permítenos acercarnos con humildad, con sencillez y dispuestos a escuchar tu voz. Tú nos sigues hablando. Gracias, Espíritu Santo, porque eres el Maestro por excelencia. Dejamos este tiempo en tus manos. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús y todos decimos amén. Ok, pues vamos a darle lectura para completar la sección que se llama un poema de apertura, como algunos lo han citado, en donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le habla de las realidades espirituales y de las bendiciones de las cuales el creyente es objeto, es decir, a los que están en Cristo. Esta preposición, esta cláusula es importante a lo largo de toda la carta, porque esto nos indica que las bendiciones y las realidades espirituales y aún los principios y los mandamientos que Pablo da a la iglesia de Éfeso es para los que están en Cristo. Así es que vamos a dar lectura a estos versículos. Dice, y leo en la versión de las Américas, versículo 11: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Esta mañana yo tengo como propósito que tú y yo disfrutemos de la seguridad eterna que Dios nos ha dado en Cristo. El tema de esta mañana es seguridad eterna. Históricamente los seguros han sido relevantes. Diversas culturas como la griega, la romana, la babilónica, egipcio, inclusive la azteca, fomentaban la prevención y protección entre sus habitantes a través de algunas acciones. Por ejemplo, los aztecas concedían a los ancianos notables algo semejante como una pensión. El imperio babilónico se preveía indemnizar a las esposas en caso de muerte del cónyuge. Pero fueron los genoveses los primeros en ejercer la actividad del seguro sin existir leyes sobre este. El documento histórico considerado como la primera póliza de seguro marítimo tiene fecha del 23 de octubre de 1347. Es así que se puede afirmar que el desarrollo de los seguros estuvo vinculado con la acción marítima. En México, en el Segundo Imperio, por Maximiliano, se empezaron a establecer
varias compañías fomentando el incremento de las aseguradoras locales. La primera aseguradora en México se llamó La Previsora, Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio. Eso fue en 1865, pero fue hasta 1892, el 16 de diciembre, que se tuvo la ley sobre las compañías de seguros, a lo que hoy conocemos como la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que se establece en 1990. Y como tú posiblemente has adquirido, tienes o tuviste algún seguro, sabes que eso es importante, que el tener un seguro, sea de automóvil, un seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores, nos puede resolver muchas dificultades y nos da cierta tranquilidad. Yo creo que hay un paralelo en el ámbito espiritual y estoy convencido, de acuerdo a lo que la Escritura revela, que el creyente, el hombre o mujer que está en Cristo, puede y debe tener seguridad eterna. En estos versículos hay tres acciones que Dios ha hecho con respecto a nosotros que nos dan esta seguridad eterna. Y yo quiero destacar la elección, quiero destacar que fuimos sellados y que hay una garantía. Es decir, que estamos seguros. Elección del creyente. El creyente también es sellado y se le ha dado una garantía. Estas tres acciones de parte de Dios hacia el cristiano, al que está en Cristo, nos dan seguridad eterna. Y dice el versículo 11, número 1, elegidos. Sé que esta parte en algunos ámbitos puede causar algo de tensión o de diferentes puntos de vista. Yo espero que no sea el caso. Este es el acercamiento particular que no solamente yo comparto, muchos compartimos, que en la soberanía de Dios, dentro del plan de Dios, dice la Escritura en el versículo 11 que también hemos obtenido herencia, habiendo sido, esto quiere decir, habiendo sido un acto que fue ejecutado en el pasado. Dice, nosotros habiendo sido predestinados, que es la palabra que se repite también en el versículo 5, que nos predestinó para adopción como hijos, es la palabra prorizó. Los que estudian griegos, estudiosos del mismo, dicen que es una palabra compuesta por pro y orizó. Pro, antelación, antes de, y orizó, de donde viene nuestra palabra horizonte, que quiere decir delimitar. Entonces dice que con antelación Dios había delimitado, según el propósito de aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, que habíamos obtenido herencia. Entonces, como herencia de Dios, al ser adoptados, herederos de todo lo que el Padre dispone. La palabra usada para herencia solamente aparece en el Nuevo Testamento en este versículo y significaba principalmente echar suertes, pero no es este concepto, esta idea como nosotros pensamos o en nuestro contexto entendemos que es echar suertes. La palabra quiere decir o significa asignar una porción. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:9, acompáñame por favor. Levítico, Números, Deuteronomio 32:9 dice lo siguiente. Leo. Pues la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. Es asignar una porción. Así entendemos que nos eligió como heredad por voluntad propia, en un plan divino y en un deseo santo, que involucra dos grupos de personas según estos versículos. Así es, número 1, que habiendo sido, esto nos dice que es un acto en el pasado que Dios había delimitado escogernos en Cristo o elegirnos en Cristo, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, que involucra a dos grupos de personas, y eso lo dice en el versículo 12 y 13, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo.
Cuando Pablo usa el pronombre nosotros, se está refiriendo en un sentido a los judíos, porque los judíos esperaban y ya creían en el Mesías, en el ungido. Cuando el Señor Jesús se manifiesta en su ministerio terrenal, muchos judíos llegan a creer en Él, pero hay otro grupo de judíos que no creen en Jesucristo. Pero no podemos negar que los judíos esperaban la aparición del ungido, del Mesías. Así es que por eso Pablo dice, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros como pueblo judío en esperar la promesa del Mesías, tenía un propósito, ser alabanza de su gloria. Y luego en el versículo 13 dice, en él también ahora vosotros, ustedes, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, esta elección no se limita solamente a los no judíos. Tanto a judíos como no judíos, Dios había predeterminado o establecido salvar a los que Él había elegido. Y aquí en lo que conecta, entonces, entendemos que habiendo sido predestinados según el plan de Dios, que obra voluntaria y soberanamente, somos bendecidos al estar en Cristo. Esto nos da una seguridad. El que tú seas heredero y yo sea heredero de todo lo que Dios tiene es un verdadero privilegio. Fíjate, no mereciendo absolutamente nada, lo tenemos todo. Y esto es la gran idea, porque yo creo que el problema del ser humano tiene un aspecto que quizás tú y yo a veces no somos conscientes. Cuando se habla de elección, cuando se habla de predeterminar, que con antelación Él escogió, nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, pensó en ti y en mí, en aquellos que hemos depositado nuestra confianza y fe en Jesucristo, como un acto soberano y de su gracia y de su misericordia, tiene que ver con algo fundamental. Creo que el humanismo es algo que está muy arraigado en el corazón del ser humano. Y creo que eso se despierta el humanismo como el hombre como protagonista desde el huerto del Edén. Cuando Satanás le dice a Eva que ella puede llegar a ser como Dios, esto es muy atractivo. Y cuando la Biblia nos dice que tú y yo y que el ser humano está incapacitado por su condición caída de acercarse a Dios, que no hay nadie quien busque a Dios, al ser humano le gusta participar y ser parte de esta ecuación. Pero humildemente yo creo que nosotros no intervenimos en este plan soberano de Dios. Es su gracia, su bondad, su misericordia al ver la condición de todos nosotros. Porque la Biblia dice que la condición del ser humano después de la caída del Edén es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que todos merecíamos el justo castigo de nuestro pecado. El ser humano, como un ser caído, se alejó de Dios. Tomó las riendas de su vida de acuerdo a lo que él creía que era lo correcto. Y alejados y separados de Dios y estando en la ruina espiritual, el Señor, Dios Todopoderoso, tuvo a bien acercarnos, como dice la Escritura, con cuerdas y lazos de amor para conocer su plan redentor. Que había estado, dice la Escritura, desde la antigüedad. Desde el principio y la fundación del mundo había un plan perfecto que se iba a ir desarrollando y revelando a través de toda la escritura en el Antiguo Testamento y tiene su clímax con la venida de Jesucristo, pero que va a tener su sello y su fin cuando Él vuelva y establezca todas las cosas. Entonces el ser elegido nos da seguridad, pero también dice la Escritura en el versículo 13 que en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y aquí viene y utilizo otra vez en pasado, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, elección. Y luego dice la Escritura que se confirma nuestra salvación al ser sellados en Cristo, dentro de. Aquí se describe el proceso que la Escritura dice para que una persona esté en Cristo. Número uno, el Evangelio se tiene que predicar, se tiene que anunciar. Son las buenas noticias de salvación, que eso nos debe tener sumamente gozosos y que nos debe motivar a seguir proclamando el Evangelio. Dice, al oír, entonces lo que primero necesitamos es proclamar el Evangelio y después
escuchar el Evangelio. Esto lo refiere también Santiago en el capítulo 1, versículo 18. Acompáñame, por favor. Dice así: dice la Escritura en Santiago 1, 18. En el ejercicio de su voluntad, una vez más, Santiago dice que en el ejercicio de la voluntad de Dios, Él nos hizo pasado a nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos reveló al Padre. Nos dio a conocer el corazón santo, santo, santo de Dios. Su corazón de amor, su corazón lleno de misericordia, pero también su corazón lleno de justicia. Y al aplicar esa justicia también aplicó la gracia. Aplicar la justicia en la presencia y en la muerte expiatoria de Jesucristo, y nos da la gracia al confiar en Él. Nos trajo la verdad acerca del mundo en que vivíamos. Un mundo trastornado por el pecado, un mundo que sistemáticamente se ha alejado de Dios, un mundo que ha hecho de Dios o la figura de un tío medio tonto o bonachón que solamente está para complacer los caprichos de la humanidad, o la idea de un Dios que está tan viejito, que está tan cansado, que ha dejado que este mundo ruede y gire de acuerdo a su suerte. Pero no es el Dios de la Biblia, el Dios soberano, el Dios amoroso, el Dios misericordioso, pero también el Dios lleno de justicia y de santidad. Pero también nos reveló la verdad acerca de nosotros mismos, de nuestra naturaleza, de lo incapacitados, de lo extraviados, de lo confundidos, de lo alejados que estábamos de Dios, y cómo Él nos atrajo a través de la persona de Jesucristo. La buena noticia, el mensaje de amor y de la gracia de Dios. Entonces debe haber alguien que les predique, como dice la Escritura en Romanos. ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a creer si no les anunciamos el Evangelio? Ahora, no solamente el acto de la elección, sino de ser sellados. Entonces el sello con el Espíritu Santo ocurre después de escuchar y creer. Este es el proceso que la Escritura dice. Es cierto, Dios en su gracia, en su misericordia y dentro de su plan divino, Él estableció escogernos para ser hechos herederos, a ser adoptados como hijos suyos. Después dice que se predicó el Evangelio, y al escuchar el mensaje, la palabra de verdad, y creer, fuimos entonces sellados. Y es aquí donde radica la seguridad del creyente. Este es el proceso. Viene la palabra de verdad, el mensaje. Escuchamos el Evangelio, las buenas noticias que nos hablan acerca de Dios, de la obra redentora de Jesucristo, y nos habla de nuestra condición caída. Y por misericordia nos concede, dice la Escritura, el don del arrepentimiento, como lo entendemos en el libro de los Hechos, que dice también a los gentiles se les ha concedido el regalo o el don de arrepentirse. Y entonces creemos. Y al creer, entonces viene el sello del Espíritu Santo. ¿Qué comunica el sello? ¿Qué es lo que quiere decir la Escritura con el sello? El sello es una imagen que comunica, número uno, seguridad. Seguridad. Mateo 27, 66, por favor. Mateo 27, 66, dice así: y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Esto es haciendo referencia al sello romano, que sabemos que se ponía para darle seguridad, y que quien lo violara iba a tener consecuencias con el imperio. Dice que fue sellado para asegurar la tumba. En este sentido, el sello comunica seguridad, pero no solamente seguridad, también
es una imagen de autenticidad. Juan 3:33. Vamos a ir a algunos versículos, así es que acompáñenme ahí en la escritura. Juan 3:33. No solamente da seguridad, sino que comunica autenticidad. Juan 3:33. Dice la escritura: el que ha recibido su testimonio, ha certificado esto, que Dios es veraz. Certificado, sellado, que Dios autentica o da testimonio que Dios es veraz. Juan 6:27, aprobación. Juan 6:27, dice la escritura en el versículo: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello, aprobación. Y por último, identificación de propiedad. Segunda de Corintios 1, 22 y 23. Segunda de Corintios 1, 22 y 23. Y dice así: quien también nos selló y nos dio el Espíritu Santo en nuestro corazón, una vez más esta idea como garantía. Quien también nos selló y nos dio el Espíritu Santo como garantía. Mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a vosotros no he vuelto a Corinto. Aunque la idea viene desde el versículo 21 y 22, no 22 y 23. Leo: ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía. Entonces, al ser sellados, el sello es una imagen que comunica seguridad, autenticidad, aprobación e identificación de propiedad. El Espíritu Santo en el cristiano es la garantía de nuestra herencia. No es una promesa que puede ser revocada. En el mundo antiguo y en nuestro tiempo, cuando se envía una carta o un paquete, se le entrega un sello para indicar de dónde provenía y a quién pertenecía. El Espíritu Santo es el sello que muestra que una persona le pertenece a Dios. Por eso llama en el versículo 14 las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y es aquí donde culmina la seguridad del creyente de acuerdo en estos versículos. La palabra griega de garantía es arrabón. El arrabón es una característica regular en el mundo griego de los negocios. Para los griegos la palabra arrabón era muy común al hacer los negocios. Era una parte del precio de la compra del contrato que se pagaba anticipadamente como garantía de que la operación era seria, es decir, que estaba en firme. Se han conservado algunos documentos antiguos griegos en el aspecto comercial en los que aparece esta palabra. Una mujer vende una vaca y recibe tantas dracmas como arrabón. Lo que Pablo expresa es que la presencia del Espíritu Santo es un adelanto de la bendición del cielo. Y es la garantía de que algún día estaremos en la plena posición de todas las bendiciones de Dios. El comentarista William Barclay dice lo siguiente: el gozo y la paz que solo puede experimentar el verdadero cristiano en este mundo no son más que una probada. Es como si Dios nos hubiera dado lo bastante para despertar el apetito para más y lo suficiente para asegurarnos que un día nos dará absolutamente todo. No damos nada y lo obtenemos todo. Dios es nuestra herencia y nosotros somos su posesión. Fuimos elegidos, fuimos sellados y hoy estamos seguros. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado su Espíritu sobre nosotros. Porque el Espíritu Santo, Dios mismo, es la garantía, es el adelanto de las bendiciones que se han de manifestar a su tiempo en todos nosotros. Como aplicaciones, yo creo que algo que podemos hacer todos los días es darle gracias a Dios por la seguridad de nuestra salvación.
Y una aplicación que yo creo que debe ser una constante en la vida del creyente. Mientras tengamos oportunidad, pidámosle a Dios la oportunidad de compartir el Evangelio. Piensa en alguien en esta semana al que tú le puedas compartir el mensaje de salvación. Por eso Pablo dijo, cuando ustedes escucharon la palabra de verdad, el mensaje de la salvación, y creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo. Oremos. Gracias, Señor, por revelarnos tu palabra, por recordarnos que somos objeto de bendiciones espirituales maravillosas. Saber que fuimos elegidos, saber que fuimos sellados y que hay una garantía que nos da la certeza y la convicción de que un día disfrutaremos de todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Te alabamos, te glorificamos y nos gozamos en esta seguridad que tenemos al estar en Cristo por tu gracia y tu misericordia. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Dios les bendiga. Gracias al Señor por su mensaje. Si crees que este mensaje puede ser de bendición para alguien más, no dudes en compartirlo. Por último, nada más nos quedan los anuncios, que este viernes nos seguiremos reuniendo, si todo sigue igual, por Zoom en nuestra reunión de oración a las 8 de la noche. Si tú quieres el link, comunícate con nosotros. Al final vienen los teléfonos y nuestro correo electrónico y con gusto te podemos pasar el link para que te unas a nuestra reunión de oración. Si las cosas cambian, nos vamos a poder reunir en hogares, entonces estate atento a nuestras redes sociales y ahí vamos a avisar en dado caso que así se pueda. Fue un gusto saludarlos, que Dios los bendiga.